Dijo la muerte al morir, morir es punto penoso. No morir sería mejor, porque debe ser muy doloroso. Morir y dejar su amor en manos de otro baboso y de ribete hablador. Oaxaca en gritos y versos de la lotería. Bienvenidos sean todos a este quinto episodio de entrevistas que hemos titulado Ciencia en Expreso, donde charlamos sobre temas de actualidad, pero siempre buscando darle un enfoque objetivo, científico, de la mano de algún especialista. Y bueno, primero que nada, me gustaría dar la bienvenida a mi compañero, el doctor Ramón Díaz de León. Mi estimado, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias, Roxana. Gracias a nuestra invitada. Ahorita vamos a platicar un poquito más también de su trayectoria. Bienvenidos todos. Y pues te cedo la palabra, doctora. Bueno, pues bienvenidos. Como dijeron, tenemos una invitada de lujo. En México estamos a punto de celebrar una de las fiestas más importantes del año y del país, que es el Día de Muertos, el día en que honramos y esperamos que nuestros fieles difuntos regresen a visitarnos, aunque sea un ratito. Y para ello, bueno, pues el día de hoy tenemos a una súper invitada, la doctora Claudia Carranza. Claudia, bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias a ambos por esta invitación. Lo estoy disfrutando desde ya porque además he estado conociendo su trabajo y muchas felicidades, me ha gustado mucho. Pues muchísimas gracias. Por ahí ya tenemos 4 episodios y este es el quinto, que, que dicen no hay quinto malo, al contrario, hay un quinto excelente, creo, el día de hoy. Y pues bueno, se llama Ciencia en Expreso porque siempre estamos tomando un expreso o alguna bebida. Mi estimado Ramón, ¿qué estás tomando el día de hoy? Ay, no se ve tu tacita. Qué bonita tacita. Bueno, yo esperaba tener por aquí una taza más adecuada a la festividad, pero tengo mi taza de gato con un rico cafecito. Y mi querida Claudia, ¿tú qué estás tomando? Yo también tengo Cuéntanos. taza de gato, porque, ¡Ah! porque si no, no duermo. Mishis. Súper bien. Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar con el tema de hoy y mi querido Ramón, no sé si pudieras presentarnos a nuestra invitada. Claro que sí, con mucho gusto. Pues la doctora Claudia Carranza es profesora investigadora del programa de estudios literarios del Colegio de San Luis. Pertenece a la línea de estudios de tradición oral y literatura popular del ámbito hispánico. Es miembro del SNI nivel 1. Sus líneas de investigación versan sobre literatura tradicional, oralidad, impresos populares, lo sobrenatural en la literatura. Su proyecto actual se titula Lo mágico y lo maravilloso en la tradición, propuesta para el análisis y recuperación de motivos, tópicos y recursos poéticos de lo sobrenatural en la literatura popular y tradicional de México, siglos XVII, XVIII, 2021-2024. Es responsable del grupo de estudios de tradición sobrenatural y entre sus publicaciones se encuentra el libro De la realidad a la maravilla, motivos y recursos de lo sobrenatural en relaciones de sucesos hispánicos del siglo XVIII. San Luis Potosí, el Colegio de San Luis 2014, también ha coordinado libros colectivos como el Conciliábulo Sobrenatural, Seres Fantásticos y Extraordinarios de la Tradición, Claudia Carranza Vera. Te cedo la palabra, doctora. Pues como ven y como se los prometí, tenemos una súper invitada, una súper especialista del tema para platicar el día de hoy. Y bueno, en México la visión sobre la muerte es bastante dual, ¿no? Muy interesante. Por una parte, tenemos este miedo a perder a nuestros seres queridos y de nuestra propia muerte, por supuesto. Pero por otra parte, esta celebración de Día de Muertos, donde la Huesora, entre otros de sus apodos, es uno de los personajes principales. Pareciera que nos burlamos y desafiamos a la calaca. Y esto lo retratas perfectísimo, creo yo, en tus investigaciones. Cuéntanos cómo se expresa este tema en la lírica popular. Bueno, la verdad es que es un tema bien rico en la lírica popular, el de la muerte. En general, creo que todos estamos bien familiarizados, por ejemplo, y sin ir más lejos, con las calaveritas literarias, que son una de las maneras en las cuales efectivamente se puede ver cómo los mexicanos
tenemos esa facilidad para hablar directamente con la muerte, ¿no? Enfrentarla e incluso ponernos en una situación en la cual nosotros somos habitantes del inframundo, ¿no? Entonces, la lírica popular, en efecto, en general recoge ese tono festivo, ese tono cómico, ese tono muy lúdico, ¿no? Muy de juego. Decía Lomnitz en su libro sobre la idea de la muerte, que es una seducción al mismo tiempo que una ironía, ¿no? Pero también, precisamente, tenemos en efecto esa parte en la cual amamos un poco esa imagen, pero la tememos. También eso se ve en la lírica popular, ¿no? O sea, hablamos de diferentes muertes en la lírica popular. Por un lado es la muerte como condición de vida, como el final de todo, y esa es la muerte que se sufre, ¿no? Es la muerte más metafórica, es la muerte más así dolida, ¿no? Tenemos esa otra muerte que es la personificación, ¿no? Nuestra Catrina hasta cierto punto, y que es ese personaje con el cual hablamos, que vemos representados en diferentes espacios, ¿no? A mí me gusta muchísimo una copla lírica que dice que se va a la muerte cantando o silbando bajo las nopaleras y se le enfrenta, ¿no? Quien la canta, ¿en qué quedamos, pelona? ¿Me llevas o no me llevas, no? Y tienen esa facultad y esos tonos, ¿no? Es decir, el tono un poco más lúgubre, un poco de temor, pero la que prevalece en la lírica es muchísimo más la muerte lúdica, la muerte graciosa, ridícula, absurda, incluso hasta cierto punto disparatada. Y eso es una gran riqueza que se percibe no solamente en la lírica, sino en general en la tradición de México, en diferentes espacios. Así es, doctora. Pues de hecho, justamente estamos a nada de vivir una de las festividades más importantes en México. Pues recordamos en ella a los que se fueron mediante tradiciones muy variadas a lo largo del país, diferentes, por cierto, según las regiones, pero en general los altares de muertos, la fiesta, adornos y acompañamientos en los panteones. Esta fiesta es tan sobresaliente que ha sido merecedora de documentales e investigaciones nacionales e internacionales. ¿De dónde viene esta tradición, doctor? La de los altares es una tradición, pues, que en realidad se ha ubicado mucho en las tradiciones indígenas, prehispánicas, y que de alguna manera también se retoman o retoman aspectos un poco de otras tradiciones, sobre todo paganas, que provienen también de las tradiciones europeas. Entonces, más bien lo que tenemos ahí es una mezcla, ¿no? Entre culturas. Por supuesto que muchos de los simbolismos de los altares de muerto, muchos de los elementos que se incorporan provienen de las culturas indígenas, ¿no? Pero aún así, pues también no podemos evitar ver que en efecto se mezcla con cosas más cercanas a nosotros, más actuales. Pero precisamente por esta parte indígena es por la que el altar de muertos suele ser ya mucho más ubicado en México, ¿no? Sin embargo, pues también, por ejemplo, en Europa, en diferentes partes de Asia, incluso se ponen altares a los muertos, ¿no? O sea, no es algo tan único de nosotros. De hecho, esta celebración de Todos los Santos se celebra en diferentes lugares, pero sí este colorido, esta festividad así ya más pues divertida y demás, esta parte un poco de colores y demás, pues sí, suele ser más característico de nosotros, ¿no? Sí, sin duda esta parte del color nos distingue, ¿no? Se ha hecho ya parte del patrimonio de la humanidad inclusive. Y bueno, respecto justamente a esta parte artística, bueno, sin duda la huesuda ha sido musa de inspiración, pues para escultores, compositores, poetas. Por ejemplo, el famoso cuadro de Sueño de una tarde dominical en la Alameda de Diego Rivera, donde la Catrina es personaje central, es lo más importante, ¿no? ¿Qué encanto tiene justamente la huesuda como musa Pues mira, inspiradora? aquí ¿puedo compartir pantalla? Ah, no, todavía no. Bueno, en realidad, en efecto, para empezar, esta huesuda de la que hablas, permíteme tratar de
de compartir ahora. No sé si ahí se ve. En realidad, esta, la que tú comentas, ¿no? Que viene de esta imprenta, de la imprenta popular, me parece. En realidad, pues definitivamente tiene mucho que ver precisamente con cómo nosotros percibimos a la muerte, al personaje, ¿no? A la muerte personificada. Era lo que, pues de alguna manera platicábamos antes, ¿no? Tenemos muchísimos nombres para la muerte, ¿no? No le decimos nada más así la muerte, también le decimos de manera bastante confianzuda y hasta cierto punto bastante poco respetuosa. Le decimos pelona, le decimos desdentada, le decimos sonrisas, le decimos huesuda, le decimos doña Osamenta, la tembleque, patas de catre, imagínense. La tiznada, la novia fiel, la cuatacha, que hace precisamente referencia a esta cercanía que tenemos con ese personaje, ¿no? La siriquisiaca, la impía, la comadre, todo esto solamente para referirnos a un personaje, ¿no? Es decir, a esa personificación de lo que es la muerte. Eh, pero es que en general refleja la forma en la que el mexicano realmente pues se percibe frente a esta condición de vida, ¿no? Es decir, y también aquí cito mucho, estoy citando a Lope Blanche, ¿no? Que el hombre no solamente en México se muere, ¿no? También se petatea, es decir, se extiende en el petate, ¿no? Se lo lleva a pifas. Es muy bonita esta imagen de cuelga los tenis, que sin duda, pues por supuesto nos refiere a precisamente el colgadero que hay de tenis por ahí. Y bueno, evidentemente sí, es una imagen muy amplia que revela precisamente esta condición que comentábamos al inicio, ¿no? Tan particular de los mexicanos para entender esto. Ahora bien, ese personaje que comentabas al principio, que es la de la Catrina, que recupera de manera afortunada precisamente para la imprenta popular en el paseo dominical, ¿no? De la Alameda, proviene de la manera en la que en la imprenta Vanegas Arroyo del siglo XIX se ilustró a la muerte y se ilustró los muertos y se ilustró pues precisamente esta manera que tenemos de ver a la muerte, ¿no? Entonces, sí, por supuesto que encontramos estas representaciones como estas que ven aquí de muertos que están por ahí bebiendo su pulque, lo que beben los muertos, claro que es pulque en México, mezcalito, ¿no? Por supuesto también de aquellos que se presentan como catrines, de ahí la figura de la Catrina como mujer rica, por eso está tan bien vestida en esa imagen que tiene. Realmente, Vanegas Arroyo y, bueno, Posada, que fue uno de los ilustradores, igual que otro ilustrador que en realidad le enseñó mucho a Posada, que es Manilla, solía ilustrar estos personajes más del pueblo, ¿no? Que eran precisamente los personajes en los que se solía encontrar este tipo de imágenes, ¿no? La, Y de hecho, perdón, lo estoy pasando súper rápido para que vieran esta, perdón, que es precisamente lo que hace Posada y lo que hace Vanegas Arroyo cada año con sus calaveras. Estamos hablando del siglo XIX, finales del siglo XIX y principios del XX. Y ahí ya hacían unas calaveras en las cuales ponían a la gente en una condición como de muerte. Estas son de oficio, si te fijas, ¿no? O sea, aquí va una calavera dirigida a los farmacéuticos incurables, a los tepacheros difunteados, a los pulqueros que perdón, no se pelearon, y a los carniceros anémicos. Es decir, hay precisamente ya ahí un juego que supo ilustrar muy bien Posada y que es esa muerte que a nosotros, de hecho, se nos recupera mucho en las catrinas, las de papel maché, las catrinas de postales y demás, que en realidad se tomaron precisamente esta tradición que viene de los impresos populares de finales del 19 y principios del 20. Entonces, cuando pensamos en calaveras literarias, realmente tenemos que hacer pues una alusión a Vanegas Arroyo y a las calaveras que hacía, ¿no? Son
infinidad y todas son preciosas. Si quieren, ya más adelante vemos alguna, pero ya de principio ya vemos aquí el primer verso, ¿no? Ya llegó la calavera de su viaje extraordinario, vino a ver muy placentera las fiestas del centenario, era precisamente el cambio de siglo, del 19 al 20. Entonces, bueno, tenemos en efecto, pues sí, esta imagen, que me parece un poco que era lo que tú preguntabas al inicio, ¿no? ¿Qué pasa precisamente con este tipo de garbancera o de Catrina? Pues en realidad provienen de este tipo de impresos, ¿no? De estos documentos que son valiosísimos porque realmente, si te fijas, conformaron hasta cierto punto, participaron en la conformación de una identidad que nosotros consideramos muy mexicanas, ¿no? Y creo que ese punto que tocas es bien, bien importante, ¿no? El de la identidad. Estamos, pues, muy pegaditos a un país que celebra justo un día antes, el día, una festividad diferente, las brujas, los monstruos, etcétera, etcétera, que también ha llegado muy fuerte a México, pero sin embargo, la parte de Día de Muertos ahí sigue y cada vez creo un poquito más viva. Por ahí, por ejemplo, tenemos el desfile de las Catrinas en Ciudad de México, que cada vez es más importante, ya se reconoce a nivel del mundo, que fue a causa como de una película, pero bueno, eso ya es otra historia, ¿no? Pero, pero ¿qué papel crees que tenga tú la figura propiamente de la Catrina en esta pelea o digamos que no se pierda la tradición mexicana del altar, de celebrar a los muertos? Creo que en efecto, pues, a ver, cualquier cosa en realidad que implique un nacionalismo acendrado puede ser buena, positiva, pero también puede ser muy negativa, ¿no? En el sentido de que en efecto, pues, no nos podemos constituir en guardianes de la tradición va a funcionar como la lengua, realmente conforme vaya pasando, ¿no? Definitivamente no sé si va a pegar lo de esa fiesta, porque además es carísima, lo de la fiesta de la Ciudad de México, pero ella, o sea, se ha sabido aprovechar y ha utilizado algunos de los medios que en realidad, pues, se consideran muy mexicanos. Como cualquier elemento que pueda generar cierto reconocimiento en torno a la identidad, puede ser peligroso porque de alguna manera demerita otras costumbres y otras pues prácticas, ¿no? Y eso hasta cierto punto también implica cierto nivel como de rechazo hacia precisamente lo que no coincide con nuestros puntos de vista. Entonces, en ese sentido, yo creo que como investigadores nos toca ser muy objetivos y realmente, pues sí, ver cómo funciona la fiesta y cómo está funcionando hasta el día de hoy y en qué momento a lo mejor va cambiando, ¿no? A las Catrinas ya les ponen rueditas, ya andan en moto, ya andan en lo que sea, pero Manuel Desarrollo, por ejemplo, las ponía en bicicleta, lo cual es asombroso para una figura que además, y eso no se los dije, pero realmente esta imagen de la Catrina bailando y todo el rollo tiene mucho que ver con con una costumbre medieval que también se ilustró, que es la danza de la muerte, que era poner a la muerte así representada como calacas bailando, ¿no? Entonces, lo que hizo Cosa en su momento fue ponerle traje de Catrina el 19 y ponerle bicicletas e incluso ponerla montando una escoba. Y ahora, pues estas representaciones más actuales que se hacen en la Ciudad de México y que se toman y retoman, pues realmente tienen un sentido mucho más práctico, ¿no? Que es precisamente incentivar el turismo. Habrá que ver si la tradición realmente las adopta y las adapta, ¿no? Si realmente se quedan y la gente se apropia de ellas. Y en ese sentido, pues ya se quedará, ¿no? Y pase lo que pase, la gente lo va a celebrar y lo va a hacer así, ¿no? Que es un poco lo que pasa con cualquier festejo así, de esa manera, ¿no? Como por ejemplo la procesión del silencio aquí en San Luis, que ya no hay quien perciba la Semana Santa aquí en San Luis sin la procesión del silencio, ¿no? Pues algo similar tendrá que pasar en esos casos. Y por supuesto que también la gente se irá apropiando y lo irá desarrollando mucho más. Pero sí, por supuesto que es un orgullo, ¿no? Y tiene que ver con este orgullo que nos da ser, pues tener esa confianza e intimidad seductora con la muerte, ¿no? No sé, y parece que nos corresponde, de acuerdo a la lírica popular.
Sí, doctora, así es. Bueno, esta parte, por supuesto, eh, emocional, emotiva, leer, por supuesto, la delicia de esas coplas e incluso otras técnicas para expresar situaciones relevantes a la muerte. Pero la parte científica de todo esto, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante que se investigue? ¿Por qué es importante que se divulgue estas tradiciones y esta parte cultural, particularmente pues, hispánica, aunque se ha dado en otros países, como bien lo refieres? Pero ¿por qué es relevante que esto no pierda tampoco la objetividad a través de la ciencia? Bueno, es verdaderamente importante entender precisamente cuáles son los elementos que conforman al ser humano tal y el pensamiento que tiene tal y como es, ¿no? Y tratar de hacerlo es parte de nuestro trabajo. Y la manera de hacerlo, en gran medida, por ejemplo, para quienes estudiamos tradición oral, como es mi caso, pues es precisamente observando este tipo pues, expresiones, ¿no? En mi caso, yo he los estudios de la literatura y son expresiones estéticas que nos hablan precisamente, pues, para empezar, de una parte estética muy interesante del hombre, ¿no? Pero también de su imaginario y de cómo el imaginario y la literatura ha impactado también en otros aspectos de la vida del ser humano, ¿no? Por ejemplo, no sé, sea un imaginario, que es un tema muy, que también me gusta mucho, sobre el diablo, por ejemplo, pues realmente al final ha impactado en muchos aspectos de la vida del ser humano. Por ejemplo, pues en la religión, para empezar, y eso es muy obvio, pero también en la arquitectura aparecen constantemente diablos y demás, en la pintura aparecen diablos, por supuesto. Movimientos sociales e incluso económicos han tenido que ver con la figura del mal y con la figura del diablo. Incluso, pues sí, la historia de México no se puede entender sin la figura del diablo. Y más o menos pasa lo mismo con la muerte. Es decir, esto que estamos platicando ahorita, ¿no? Precisamente del aspecto cultural, de poner una ofrenda, ¿qué tanto impacta socialmente a nivel de cohesión de grupo y qué tanto impacta económicamente? Es decir, ¿cuánta gente vive de los altares, por poner un ejemplo, ¿no? Del papel picado, de la venta de cada elemento que se pone, ¿no? Durante este periodo. Es muchísima gente, pero también pues se vuelve como un espacio de encuentro para quienes van a ver los altares, ¿no? Y quienes cantan, escuchan y demás, de alguna manera también para ellos eso sería su patrimonio intangible. Es decir, las coplillas que nosotros estudiamos tienen también que ver con pues de alguna manera, todo lo que se ha transmitido de generación en generación en torno a estos temas. En mi caso, por ejemplo, ya desde la literatura, pues muchas de estas estrofas vienen desde muchos siglos atrás y realmente se recuperan y se mantienen estos temas porque a la gente le gusta y porque la gente los valora mucho. Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy importante porque además nos permite ver pues las ideas hacia atrás en el tiempo, reconocer precisamente qué es lo que la gente valora, pero sobre todo también la riqueza intelectual del ser humano, ¿no? Que esa es una de las cosas por las que a mí me encanta estudiar el imaginario, porque es generar una idea y poner en práctica y poner a andar en bicicleta, hacer es que en realidad no existen, ¿no? Como el diablillo, como el dragón, etcétera, ¿no? Y llevarlo más allá de eso, ¿no? Llevarlo a silbar por las nopaleras, a comer tortilla fría para ver si puede engordar, que es lo que hace la muerte también en las coplas líricas, ¿no? Y la gente los disfruta. Entonces, pues yo me dedico un poco a esta parte de la literatura, pero a otros niveles, realmente sí hay mucha importancia, ¿no? Es muy importante hacer un análisis respecto a la percepción de estos seres y por supuesto, de esta literatura, ¿no? Y bueno, pues es finalmente en historia de las ideas también. Eso que Así, comentas es muy cierto. En la mañana justo veía un documental sobre todo lo que es las tradiciones de Día de Muertos, específicamente en la Huasteca
Bueno, Potosina, no estoy segura si aplica en otras huastecas, pero al menos en la Potosina. Y justamente me vino a la mente esta combinación que hacen. La idea del Chantolo es, vienen los seres que ya partieron, la muerte los deja venir, y hay una serie de personajes, entre ellos muchos diablillos, que cuidan las almas para que no se vayan para donde no es, que se vayan a la casa que les toca. Es esta mezcla. Este, y bueno, no sé si has encontrado esta parte documentada, si la tenemos en otras partes o solamente acá. Fíjate que acabas de mencionar un punto, ahorita vuelvo con lo de Chateau, pero bien interesante que también se me olvidó mencionar, digamos, el duelo. Cómo nos enfrentamos al duelo, ¿no? Que esa es otra de los intereses, ¿no? Este tipo de cosas. Y fíjense que hablando precisamente de la lírica, en diferentes países, por ejemplo, se utiliza en los velorios, ya lo he escuchado, pero además me lo han platicado, se utiliza que la gente cuente historias, ¿no? Acaba de defender una tesis un alumno nuestro, Luis Rodas, sobre pues, leyendas, cuentos, tradiciones de literatura tradicional. Y platicaba, ¿no? Que antes se usaba mucho contar chistes en los velorios. Y ya había como ciertas formas para contar esos chistes en los velorios. En Argentina se utilizan los angelitos, ¿no? Que son también estrofas que se cantaban hasta altas horas de la noche para poder soportar el duelo, ¿no? Que no creo que le encantara a los papás de los niñitos, pero parece que la gente se quedaba 2 o 3 días ahí escuchando coplas, ¿no? Sí, eso también es bien interesante. Ahorita que me lo dijiste, dije, sí, claro, pues el duelo también es una de las cosas que me falta mencionar. Respecto a lo de Shatoro, fíjate que esto que me platicas, eh, todavía no se lo he escuchado, todavía no hago trabajo de campo por allá y no lo sé, pero es bien interesante lo que cuentas, ¿no? Para empezar, sí, es esta idea de la posible vuelta de los seres queridos que tiene que ver con el enfrentamiento al duelo y de que en realidad tenemos un consuelo, ¿no? A partir de que vuelven. O sea, está esa posibilidad y esa posibilidad es siempre bastante reconfortante. Pero también es bastante reconfortante pensar que vuelven un día y luego se regresan y ya no vuelven. O sea, los dos lados son bien importantes, ¿no? Y muchas de las creencias, de las prácticas funerarias tienen que ver con la segunda, sobre todo, ¿no? Que es esa intención. Y ahora bien, los diablitos suelen verse como personajes de alguna manera, pues que están cercanos al infierno. Yo me imagino hablando de un diablo popular, ¿no? El diablo popular, pues es más tierno, más amigable, más simpaticón, es el pobre al que le dan hasta por donde no. En los cuentos y en las leyendas, es aquel al que jamás le pagan las almas que le deben. Bueno, pues ese diablito popular podría ser el que estás comentando. Pero también en las culturas, sobre todo en las comunidades indígenas, los diablos no son tan diablos. Los diablos son personajes muy ambiguos, cualquier personaje, porque en realidad vienen de una cultura indígena que tiene esa percepción no tan bien y mal, sino de que todo puede ser bueno o malo. Entonces, los diablos, ya satanizados por el cristianismo, se les llama diablos, pero a lo mejor provienen de otras culturas. Podría ser el caso, que eso también es bien interesante. O bien se presentan como lo que se llaman psicopompos, que son personajes que ayudan a cruzar fronteras entre el más allá y el más acá. Se me hace que es más hacia ahí, hacia ese Ajá. punto, ¿no? Puede ser, porque es precisamente quien apoya para que crucen, ¿no? En este caso. Y pues en ese sentido, tampoco sería un demonio como el que maneja la Iglesia Católica. Así tan aceptado no creo. Yo creo que de hecho es de esas cosas que la Iglesia más bien ha preferido, como voltear a otro lado y decir, bueno, con que sigan por aquí, pues está bien, ¿no? Pero tiene que ver precisamente con esta imagen en la que el diablo no es del todo malo, es más popular, más así cercano, porque finalmente el diablo ha estado más cercano a nosotros a lo largo de los siglos, ¿no? Entonces creo que por ahí podría ir también la cosa. Digo, ellos, por supuesto, los practicantes realmente pues celebran la fiesta y demás, tendrán otra cosa que decir sobre el tema, por supuesto, y nosotros podemos explicarlo por ahí
o bien cambiar totalmente de idea. Ahí sí yo necesitaría ir y preguntar directamente, porque la verdad Es es un que buen sí no, pretexto. tendría que ir a fuerza, ¿verdad? Ya que, Muy interesante, doctora. Eh, Leyendo una de tus publicaciones muy interesantes, por supuesto, el de la realidad a la maravilla, yo quedé impresionado con mucho de lo que está expuesto ahí y me llamó mucho la atención que quiero preguntarte y nos platiques a nuestro público. ¿Qué son los textos denominados relaciones de sucesos? Me llamó la atención porque yo esto no lo había escuchado. Realmente tienen un concepto, tienen un sentido. ¿Y por qué es históricamente relevante que los estudiemos, que los analicemos y que los pongamos a disposición, por supuesto, de la gente? este, fíjate que las relaciones de sucesos, realmente la definición es esa, ¿no? Es tal cual un relato de lo que ha ocurrido, de las últimas noticias en general. Las relaciones de sucesos, como ya las trabajo, son o fueron esa imprenta popular del siglo XVII, del siglo XVIII, que de alguna manera suplía a la publicación periódica. Es decir, antes de 1660 y tantos, 1670, no había periódico. Lo único que la gente tenía para enterarse durante ese periodo y cuando hubo imprenta, fueron documentos que se vendían así por muy bajo costo y que publicaban las últimas notas de lo que había ocurrido. Eran las relaciones de lo que había ocurrido. El cuento, ¿no? Bueno, no el cuento, sino más bien la exposición de las noticias últimas. Un poco es lo que hace Hernán Cortés cuando manda sus cartas de relación, hace una relación de lo que había ocurrido, ¿no? Las relaciones de sucesos que te decía eran vendidas a muy bajo costo por un grupo que se llamaban el grupo de los ciegos, que era como, digamos, era un gremio que era un poco también como bastante inteligente, bastante pudiente, bastante incluso matones, eran como los gremios luego de taxistas que luego hay, que no se ofendan los taxistas, por favor. Pero vaya, o sea, era un gremio que se apoyaba entre ellos y que defendía la venta de este tipo de impresos. Contaban historias o noticias verdaderas, muchas, sobre, por ejemplo, lo que ocurría últimamente en España, sobre catástrofes medioambientales, sobre las guerras que sostenía España con otros países, o bien Francia, porque también se vendían en Francia, se vendían en Italia y demás. Pero también publicaban muchas historias como verdaderas, que eran relaciones de sucesos, pero que eran verdaderamente imposibles o asombrosas o verdaderamente absurdas, ¿no? Y es bien interesante porque la historia de la imprenta no se puede entender sin esas relaciones, pero tampoco se puede entender la historia de la literatura sin esas relaciones, porque influyó mucho en la manera en la que se generaba la publicación, influyó mucho incluso a nivel mercadotécnico, a nivel de la economía en España, y por supuesto también influyó mucho en el tipo de publicaciones que se vendieron. Los escritores del siglo XVII a cada rato mencionan y critican y un poco odian a los relacioneros, ¿no? A quienes hacían las relaciones de sucesos. Y los critican sobre todo porque es un mass media, es como de los primeros mass media, así, con fake news. Entonces, por supuesto que, como cualquier autor que se precie hoy en día, por supuesto que les parecen horribles las historias que publican, increíbles, sienten que están afectando a la población. Vaya, pero realmente lo que están haciendo es recuperar en muchos casos historias, leyendas, etcétera, y adaptarlas como noticia real, ¿no? Un ejemplo es el caso de un personaje mítico, mítico entre comillas, ¿no? Pero de leyenda, que fue muy conocido desde la Edad Media, todo el mundo hablaba de él, que es el pez Nicolau. Y luego el Quijote dice que un caballero, bueno, en el Cervantes dice a través del Quijote, un caballero debe de saber nadar como el pez Nicolau, ¿no? Porque lo dicen las leyendas, ¿no? Y todo el mundo lo sabe. Venía desde la Edad Media,
desde el 1200 por ahí, ¿no? Bueno, en una relación de sucesos se publica que en realidad el pez Nicolau fue visto hace 100 años, hace poquito más bien, y que en realidad era de Cádiz, ¿no? O sea, adoptaron una leyenda antiquísima, la adaptaron y la vendieron como una noticia real. Y la gente les compraba, era el único entretenimiento que tenían muchos de ellos. Muchos de ellos no leían, pero también eso nos habla precisamente de la historia de la lectura y del público. Entonces, lo que hacía era alguien comprarlo porque era muy barato, no podían comprar libros, lo compraban eso como lo más barato, lo más entretenido, y lo leían frente a un público que se sentaba frente a ellos en la taberna, en el hostal, bueno, en donde hubiese la posibilidad en la plaza, y se los leía y la gente escuchaba eso y se entretenía y lo reconocían porque también habían escuchado leyendas sobre el tema. Y por supuesto que sí, o sea, es toda una cultura la de las relaciones de sucesos. En este caso estoy hablando mucho de verso, pero también había prosa y todo, ¿no? Y pues había autoridades, ¿no? Que así juraba y perjuraba que se habían encontrado un monstruo dentro de la cueva donde se murió Poncio Pilatos. O sea, una noticia extraordinaria. Y Quevedo, por ejemplo, las odiaba esas historias. O sea, Quevedo decía que esos relacioneros solo parían monstruos, ¿no? Por la boca. Pero vaya, o sea, realmente el estudio es bien interesante porque hablamos también mucho de la influencia que estos pliegos tuvieron para la gente, ¿no? O sea, la iglesia, el Estado supo aprovechar muy bien lo que era el periódico, y eso nos recuerda hoy en día, ¿no? Para poder hacerte llegar un mensaje a través de historias que a lo mejor tú interpretabas como, ah, mira, un monstruo se apareció. Ah, pero lo que te está diciendo es que apareció el monstruo porque tú cometiste muchos pecados y porque no crees en el rey. Entonces, lo que yo voy a hacer a partir de ahora es ser sumiso con la monarquía. La iglesia, eso está comprobadísimo, también mandaba infinidad de mensajes a través de estos documentos, ¿no? Y se vendían a montones por todos lados. Y se vendían con, pues, digamos, cuestiones didácticas, ¿no? O sea, por ejemplo, eso, pórtate bien, porque si no te puede llevar Satanás, o bien no maldigas a tu hijo, porque resulta que sí, sí funciona y le puede ir fatal, ¿no? Muchos rollos didácticos, pero también había mucho de manipulación de ideas. Y es bien interesante también hacer un estudio desde ahí, cómo se puede, o sea, como hacer un estudio del periodismo hoy en día y de hasta dónde hay manipulación en el periodismo, ¿no? A través de determinadas notas, no por fuerza de ficción o no por fuerza de estas como chupacabras y demás. Por cualquier nota, un estudio del discurso, que es lo que se necesita hacer, pues nos puede llevar precisamente a ver hasta cierto punto donde es tendencioso, hasta cierto punto donde te maneja cosas que te pueden pegar o no te pueden pegar y demás. Ahí empezó, ahí es donde se puede analizar con mucha claridad y además se puede llevar esos estudios a la actualidad, ¿no? Estoy mencionando el caso de Chupacabras, que todo el mundo sabe que fue una cortina de humo, ¿no? Bueno, pues este tipo de personajes sobrenaturales, extraordinarios, ya existían en este periodo y funcionan así, muy parecido. O sea, la prensa ha cambiado un poco. Ya ven todas las noticias del fin del mundo. Esas se daban en el siglo XVI a montones, ¿no? Y eran mucho más divertidas que las de ahora, ¿eh? Pero más o menos vemos muchos tópicos muy, muy similares. Lo peor es Entonces, que siguen funcionando. funcionan bastante bien, porque a la gente le gustan también. Y también ellos son muy hábiles para encontrar qué es lo que gusta a la gente. Los relacioneros del siglo XVI como los de ahora, o sea, este, es impresionante y yo creo que sí que por eso es importante estudiarlos, porque tú puedes ver cuál fue el discurso que predominaba, el discurso que interesaba que predominara. Por ejemplo, según los españoles, la guerra iba súper bien, o sea, todo el mundo estaba súper bien, no inventes, no tenemos crisis, todo maravilloso. Cuando en realidad se los estaban acabando los turcos o con quienes estuvieran batallando, ¿no? Por eso tenían tanta crisis. Pero vaya, a través de las publicaciones de Cordel la historia era otra cosa. Porque si no publicaban eso también les iba mal, ¿no? O sea, era un poco también adaptarse a las condiciones
de las propias instituciones, ¿no? Había mucha censura. Así es, doctora. Con todo eso también me viene a la mente una parte, un apartado en uno de tus capítulos de tu libro, donde hablas precisamente de la anagnórisis y relacionado esto con pues, lo moderno, me evocó inmediatamente a esta película llamada Los Otros, ¿verdad? Y también una con Bruce Willis, que se llamó, ahorita se me escapa de la mente, ¿me mandé? Sexto sentido. Sexto sentido, exactamente, donde pues finalmente el personaje se da cuenta hasta tiempo después, precisamente con este proceso de anagnórisis, que pues estaba muerto, que era un fantasma. Como dices, no es nuevo, digamos, estas ideas, pero son llevadas hoy día a estos niveles pues, de arte, del séptimo arte, como le llamamos, ¿no? ¿Qué más nos puedes platicar de esta parte donde hablas de la ficción novelesca y particularmente de este fenómeno tan especial? Porque imaginamos que les ocurre a los muertos, pero ¿cómo lo interpretaron? ¿Qué dijeron al respecto estos autores? Ay, qué bonito. La verdad es que la imagen no se me había ocurrido, no lo hubiera pensado, la de los otros, pero sí hay varios momentos de anagnórisis. E incluso podríamos pensar en una anagnórisis personal, ¿no? Un poco cuando alguien verdaderamente se enfrenta a su situación, pues digamos, de la muerte, ¿no? Tal cual. Sobre lo novelesco, ¿me vuelves a repetir la pregunta? Porque me distraje con la imagen que me encantó y ya, ya se me fue la onda durísimo. No, no, era eso, que nos platicaras en general de este proceso, no del proceso en sí mismo, sino de que en ese capítulo, o en esa sección de ese capítulo de tu libro, que hablas en general de la ficción novelesca, cómo estos personajes terminan pues dándose cuenta de que ya no están vivos, ¿no? O sea, eso, a mí me llama mucho la atención esa parte, porque iba a decir viven, en realidad existe su esencia pensando que están vivos y que están interactuando con los vivos, pero en realidad ya están muertos, ¿no? Pero cuando se dan cuenta, su esencia cambia y es cuando decimos nosotros, en la tradición actualmente, que descansan en paz, ¿no? Era ese que nos platicabas un poquito de ese contexto. Uh-huh. Sí, generalmente creo que esto tendría mucho que ver precisamente con el penar, ¿no? Con el alma en pena. Y tiene que ver precisamente también con esta incapacidad como para despojarse de algo, ¿no? En este caso, incluso también como para, eh, pues salir, ¿no? De lo que en realidad te está deteniendo. Y lo que te está deteniendo, pues puede ser, pues que no, que careces de una situación, pues ¿cómo se diría? De certidumbre, ¿no? Que eso es algo que en realidad suele caracterizar a los personajes que están en una situación de limbo, que es que se puede aplicar para cualquier cuestión novelesca, ¿eh? O sea, por ejemplo, cuando alguien está en la incertidumbre en las novelas, de si el novio o la novia lo está engañando, ese periodo es horrible. No cualquier persona puede mantenerse en esa situación de incertidumbre, ¿no? Y los autores lo saben bien y lo manejan muy bien. Es muy malo cuando se extiende demasiado tiempo, por supuesto, ¿no? ¿Por qué es malo? Porque no estamos hechos para eso. Quienes habitan las situaciones intermedias, eso lo dice muy bien José Manuel Pedrosa, suelen ser personajes como estos diablillos psicopompos de los que hablábamos, que tienen permitido habitar en esos espacios intermedios. Pero el ser humano no está hecho para esos espacios intermedios. Los fantasmas son seres liminales porque precisamente viven en un intermedio y no se han dado cuenta. En el momento en el que ellos se dan cuenta, pueden salir de ese espacio y ubicarse en el espacio en el cual ellos consideran que están bien, ¿no? Pueden trascender hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Por lo regular, suele ser hacia abajo.
Pero bueno, mientras eso es mucho mejor, de hecho, que estar en medio, que es el caso de las almas en pena, ¿no? Que en realidad ellos habitan un espacio como en el medio de la puerta, tal cual. Nadie permanece nunca en el medio de la puerta, ¿no? O sea, o entras o sales, pero ellos se quedan ahí y esos son estos espacios como el panteón, como las casas, como etcétera, ¿no? Y ellos no pueden trascender en tanto que ellos no cumplan determinados metas, determinados desafíos, o bien, en efecto, caigan en la cuenta de que están en una situación intermedia, que muchos de ellos están perdidos ahí. Y en muchas ocasiones, si se mantienen mucho tiempo ahí, se convierten ellos mismos en monstruos, que es lo que encontramos mucho. De hecho, eso, por ejemplo, lo veo mucho en el anime, ¿no? Constantemente. Sí hay este tipo de personajes que caen en una situación intermedia y que si se mantienen. Es más, no vayamos tan lejos en el viaje de Shihiro, que es en realidad un viaje al inframundo. Cuando los papás comen, que eso es romper un tabú, que es otro tipo de cuestión, pero cuando los papás comen se convierten en cerdos. Y tienen un periodo determinado o de otra manera se van a mantener en cerdo. Es más o menos lo mismo que le ocurre a los fantasmas en diferentes culturas, ¿no? Cuando te mantienes demasiado como fantasma, te puedes convertir en un diablo, porque realmente vas acumulando rencor porque no sabes en qué situación estás. Entonces sí, por supuesto que el espacio intermedio no está hecho para cualquiera. Creo que en ese sentido iría a la parte de la ficción novelesca, ¿no? En un motivo precioso, que además es característico de toda la literatura del mundo, que tiene que ver precisamente con que el héroe tiene que subir o bajar, ¿no? No puede estar en medio de la cuerda, por ejemplo, los héroes, ¿no? O no se puede quedar en medio del puente, tiene que atravesarlo bien. Pues lo mismo con los fantasmas, es ese tipo de cuestiones. Por eso los ritos funerarios son tan importantes, hablando otra vez de la muerte, ¿no? Porque una persona, si no tiene los ritos funerarios correctos, puede caer en el error y puede mantenerse en un limbo. El purgatorio, por ejemplo, no está hecho para que la gente, o sea, para que las almas habiten en él, ¿no? Es un espacio intermedio también. Por eso las almas del purgatorio no están bien, están penando, ¿no? Es algo muy similar en este caso. Que bueno, de ahí podríamos desencadenar un montón de temas, ¿no? Yo conocí a una señora, perdón por la mala pausa, pero que usaba las almas del purgatorio como despertador. Es una cuestión rara, pero les pedía que la despertaran a tal hora. Y entre un montón de creencias raras, ¿no? Que, bueno, respeto, pero es parte de lo que se va generando a partir de esto. Y bueno, hemos platicado y han salido a colación, si bien la muerte es como el tema principal, pero han salido a colación fantasmas, diablos, brujas, y eso me recuerda mucho un producto que una vez tuvieron y que me encantó y que por ahí tengo todavía, que es la Lotería Sobrenatural. Cuéntanos de dónde surgió, cómo fue. Sé que se agotó súper rápido, pero ¿cómo fue toda esa experiencia? Es bien bonita esa historia porque en realidad todo salió así de los primeros congresos de Diablos y Brujas. Yo di una conferencia, una ponencia sobre los personajes sobrenaturales de la lírica popular. Y me escuchó Israel Trejo, que trabaja en el Colsan, en el departamento de difusión, y Un me saludo dijo, bien grande a Isra. un abrazote. Y me dijo, oye, ¿por qué no hacemos una lotería sobre los personajes sobrenaturales del cancionero, no? Yo así de, no, es qué buena idea, ¿no? Y era un poco para las ferias, o sea, era un producto de difusión en primer lugar. Entonces, hice 12 cartas y me empeñé en que además trajeran un librito porque pues es importante, no simplemente pues hacer la carta y demás, sino explicar de dónde vienen los personajes, ¿no? Y cuál es su tradición. Entonces, pues ahí más o menos las armamos con también Alma Trujillo, que está en difusión, súper linda, hizo, digamos, la imagen de lo que fueron después las loterías. Entonces me gustó tanto que se lo propuse a la Secretaría de Cultura me hizo caso, no les pareció como algo
súper loco, que luego sí yo temía eso, y publicaron esa primera edición. Ahí, por ejemplo, pues yo también le agradezco mucho al Museo de la Máscara, Fernando Betancourt, que me cedieron algunas de sus piezas para tomarle fotos, porque también le interesaba muchísimo precisamente como hacer un homenaje a los artesanos en México, que como les decía antes, realmente ellos le dan forma y figura a lo sobrenatural, ¿no? Y lo hacen de maneras impresionantes, como esto que tengo aquí atrás, ¿no? Que son la muerte, que es un diablo, etcétera. Ahí al ratito les enseño, pero pues eso, también me empeñé en eso, ¿no? Que fueran artesanías de México y poder poner los datos de cada una de ellas. No siempre se puede, pero ahí van, ¿no? Entonces, pues gracias a eso salió la primera edición y como salió tan linda, pues ahí estuve trabajando para que saliera la segunda, ¿no? Con nuevos personajes, le añadí unos 6, 7, 8 personajes nuevos y cambié un poco las estrofas para que no fuera exactamente igual. Y eso sí, me volví una compradora compulsiva de artesanías, ¿no? Entonces, por supuesto que la mayoría de las artesanías que ahora aparecen en esta edición, pues son todas mías, ¿no? Nada más quedaron 3 o 4 que no supe cómo resolver. Y bueno, hubo otras que de plano sí todavía no encuentro, pero las encontraré algún día y que aparecen también o aparecerán en otra edición, no sé. Ya no sé si vamos a hacer otra edición porque sí es carillo, pero en efecto, pues es que la gente me la pedía mucho, o sea, me escribían, me buscaban, y pues sí es cierto, se agotó en un mes. Entonces, pues sí sentí que hacía falta hacer otra. Cada uno viene con su ilustración, viene con su copla del cancionero folclórico, es decir, todas salieron del cancionero folclórico de México y además vienen con su explicación que me parece importante. Por ejemplo, del judío errante, que lo pongo ahí al principio, que la copla dice, yo soy judío errante y mi destino es andar, busco en el mundo una sombra para poder descansar. Es un personaje bíblico, ¿no? Y es un personaje en los que creen mucha gente. De hecho, en diferentes países tiene diferentes nombres, ¿no? En España se llama Juan de Espera en Dios, en Francia se llama de otra manera, etcétera, ¿no? Y es un personaje inmortal al que se puede distinguir solamente porque tiene una cicatriz en la frente. Por eso, cuando veas a alguien tapado, probablemente se trata del judío errante, ¿no? Y es alguien que hizo algo malvado contra Jesucristo, entonces viene desde entonces vagando. Es un personaje liminal, precisamente, su infierno es el mundo, ¿no? Y él solo podrá morir cuando se acabe el mundo. Entonces era muy importante pues mencionar esta parte, ¿no? Pues, junto con otras que sí voy incorporando ahí en la lotería como una explicación de cada parte. Pues es bien interesante porque es un reflejo de la riqueza que tenemos en cuanto a la lírica popular en los temas sobrenaturales. Porque no sé cuántos personajes llevas ya. Pues 36 y en realidad no estoy incorporando algunos otros, pero sobre todo también, eso es bien interesante, hay muchísimos personajes que tienen muchas referencias constantes en el cancionero. Por ejemplo, la sirena sale varias veces, ¿no? En coplas de amor, en coplas de desamor, por lo regular. O sea, la mujer es como una sirena, hermosa, ¿no? Que es encantadora. O bien es como la sirena, que es encantadora Malévola, de hombres, ajá, claro. como una bruja, ¿no? O algo así, pero están Nahual, están las brujas, están los fantasmas, del diablo en sus diferentes facetas hay muchísimo, ¿no? Está Satanás, Lucifer, Belcebú, están los diablitos, los diablos, etcétera, ¿no? Pues más que nada es diversidad de situaciones. De la Y muerte hay muy, muy muchísimo. bonita. Ay, perdón. Muchas gracias. No, perdón, es que sí, me emociono. Y la muerte, la media muerte, la calaca, los muertos, la calavera, en fin. Y cómo no emocionarse, la verdad es un tema bastante apasionante. Y hace rato mencionaste algo sobre el Congreso de Brujas. Yo sé que ahorita ya vienen algunas actividades en la Semana de lo Sobrenatural y no sé si quieras comentarnos, invitarnos.
que sí, me encantaría. Toda la semana que entra, que es a partir del 31 de octubre hasta el 5 de noviembre, vamos a tener muchas actividades presenciales dirigidas pues a niños, a adultos, jóvenes, en fin, y son actividades pues que sí, que salen de la academia, pero que en realidad están pues ya tal cual dirigidas, ¿no? A la gente a la que vamos. Por ejemplo, tenemos el lunes, los invitamos a que vengan al Colegio de San Luis a conocer las publicaciones que tenemos en la biblioteca sobre fantasmas, gnomos, duendes, vampiros, no solamente duendes, bueno, todos los personajes sobrenaturales los tenemos en muchas publicaciones que el Colegio de San Luis ha estado pues juntando a lo largo de los años y que por supuesto hace su altar y además es un altar precioso que hace Araceli Carrillo de la biblioteca cada año, pues con no solo las publicaciones, sino lo decora súper lindo, ¿no? Entonces vamos a hacer una inauguración de Catrinas, que hace, bueno, la exposición se llama Vuelve a la Vida. En la tarde vamos a tener en la Cineteca, en la sala 45 o 41, no, 45, creo, de la Cineteca, que es el segundo piso arriba de la dulcería. Ahí vamos a tener una exposición de los carteles del cine de terror mexicano. ¿Eso es el lunes, Clau? Eso todo es el lunes. Okay. Ajá. A las 6 de la tarde vamos a tener esa visita por algunos de los carteles de cine de terror. Por ejemplo, el cartel de La Llorona, el cartel de la película del Santo contra las Brujas, de la momia azteca, etcétera. Por ahí van a estar, ¿no? Junto con algunas publicaciones que también el Colegio San Luis pues tiene sobre esos temas. Luego, vamos a tener talleres para niños el martes y el miércoles en el Museo del Laberinto. Tenemos aquí a Alejandra Sánchez, que es una experta en pues difundir todo lo que son leyendas. Pues ella va a hacer un taller de grabado sobre leyendas, va a contarles algunas historias de Xochimilco, sobre nahuales, etcétera, ¿no? Y después, el jueves, vamos a tener muchas actividades en la Biblioteca Central del Estado. Vamos a tener, por ejemplo, lectura dramatizada de leyendas con Alejandra Camacho, que es muy buena para estas cuestiones de asustar. También va a venir del Laboratorio de Materiales Orales de Morelia. Van a venir a enseñarnos los libros para niños y también hacer un teatro guiñol que tienen ellos, los jóvenes de la licenciatura. Hacen teatro guiñol sobre leyendas que han escuchado y que han grabado y que han estado recuperando. Y vamos a presentarles el catálogo rápidamente del Colegio de San Luis y vamos a jugar a la lotería. En diferentes días vamos a jugar a la lotería. ¿Qué más? El viernes también tenemos una conferencia sobre textiles en el Museo Francisco Cosío y vamos a tener en el Museo del Virreinato leyendas a las 8 de la noche, a las 9 de la noche, con un paseo guiado aparentemente. Y también van a presentar un libro precioso que se llama El Chamuco, que es un libro objeto, y que solo se ha publicado hasta ahora en Hong Kong, en Inglaterra y en Estados Unidos. Es la primera vez que se presenta en México y va a ser aquí Todas en las San Luis. actividades son gratuitas, Clau. Todas excepto las del Museo del Laberinto, que en realidad son gratuitas, solamente que si ustedes compran su boleto de entrada, pues pueden ver el resto de las exposiciones del Museo del Laberinto. Entonces, eso, y por supuesto que el Museo del Virreinato el sábado, que va a haber un tianguis sobrenatural, va a haber comida sobrenatural, y bueno, en fin, esas ya son gratuitas, esas son también supongo. a los ¿no? Pero bueno, básicamente es eso, ¿no? Pues ahí está todo, pues es un repertorio bastante grande de actividades. Hay que aprovechar estos días que nos da la municipalidad y el gobierno, que son libres, pues para ver otro tipo de actividades, ¿no? Que también son bastante alegóricas y sobre todo, creo yo, bastante educativas en muchos sentidos. Bueno, pues, ¿qué te parece, Clau, si nos presumes algunas de las cositas que tenías ahí atrás y que dijiste que nos ibas a mostrar? Por supuesto, siempre me gusta presumir. Mira qué maravilla.
tengo miedo de romperla, ¿eh? Ah, Este es un diablo de Okomicho. Como pueden ver, trae ahí a la gente que se porta mal, según esto. oh La my. trae colgada, pero vean qué cosa más hermosa, tienen su cubrebocas. Ahí Oh. vemos lo de la adaptación de la gente, ¿no? O sea, de los artesanos que se adaptan súper bien. Pero, o sea, es una cosa preciosa, aquí se ven los diablitos abajo. ¿Dónde lo conseguiste, Clau? Ese lo compré en Ocumicho, Michoacán. Ya. Y pues sí, ahí hacen unos diablos fabulosos. ¿Qué más les puedo presumir? Es que si me dan chance, yo como que me extiendo, ¿no? Pero por ejemplo, es un precioso árbol de la vida de Metepec. Mira, vean, ahí el detalle es precioso, ¿no? Aquí tiene la serpiente y demás. Y miren, no siempre presumo mis mascaritas de aquí de San Luis, de Ciudad del Maíz. ¿No? A ver, ahí está. Este es de artesano Crescencio Granizo, de Ciudad del Ay, qué Maíz. bonito. Y sí, ya son unas máscaras preciosas. Entonces, nomás me falta ir precisamente a Chantolo para comprarme otras máscaras allá. Y bueno, mi alebrije está allá atrás. Tengo un títere, pero ese viene de allá de Budapest. Y así me la paso. Tengo más, pero ya siento como que lo voy a bromar. Qué Me padrísimo. lo compré en Zacatecas. Este está en la nueva Lotería Sobrenatural. Ay, qué bonito está. Parece el diablo. Ay, ¿cómo se llamaba? El diablo de Cachirulo. El diablo Virulo o algo así se llamaba. Ya le pusiste, pero sí. Es un diablo popular, así es para eso, para burlarse de él. Popular y feliz. Sí, totalmente. Y así, no, sí tengo bastantes, nada más que, pues, sería demasiado. Tendría yo que más bien sentarme otro ratito a platicar y más bien tendría que venir ustedes aquí a conocerlos. Ah, perfecto. Pues Por esperemos que haya cierto, una segunda vez para que conozcamos a tu colección. en una de las actividades, la del martes en la tarde, que se llama Lotería Sobrenatural, en el Museo de la Máscara vamos a exponer algunas de las piezas que te acabo de enseñar. Martes, ¿a qué horas en la tarde? En el Museo de la Máscara a las 6 de la tarde. Ah, perfecto. Ok, pues ahí están todos invitados para que vayan a ver las piezas este, por única ocasión. No, son de las que ya están en el museo No, normalmente. esas son nuevas, algunas de ellas son las mías. La museografía la hace una investigadora que es la que se encargó, por ejemplo, de hacer el libro de artes de México sobre las artes de Ocumicho. Eva Garrido, que es muy buena en este tipo de cosas, ¿no? Entonces, les va a quedar muy linda, así se las recomiendo. Pues habrá que ir, Solo está. definitivamente. Ujú. Bueno, pues como siempre, la verdad es que podremos estar platicando horas y horas y horas, pero bueno, el tiempo ya nos ha comido un poco. Llega el momento de despedirnos. Te agradecemos mucho, mi querida Clau, que nos hayas acompañado y nos hayas transmitido un poco de toda esta investigación y esta pasión que tienes por este tema. Muchas gracias, Clau. Gracias por invitarme y para mí es, por supuesto, que un lujo poder estar con ustedes platicando un rato sobre estos temas que sí me afectan a usted bastante. Qué padrísimo. Mi querido Ramón, Muchas gracias, doctora, te agradecemos muchísimo que nos hayas podido acompañar, que nos hayas compartido un poquito de toda esa emoción que es lo que tú haces. De verdad, yo no suelo hacer lecturas muy comunes sobre estos temas y cuando me invita también Roxana a platicar de esto, me quedé fascinado con tu libro. Realmente es un libro extenso, muy bonito. Repito, se llama De la realidad a la maravilla. Lo recomiendo amplísimamente. Seguramente toda tu obra literaria es una maravilla, pero me quedo muy gratamente satisfecho de lo que yo leí ahí en este libro.
y reitero, lo sigo recomendando, agradecerte muchísimo que nos hayas compartido con, como dice bien la doctora Roxana, con esa pasión, estos trabajos que tú haces y que se sigan divulgando, porque esa es la parte importante, ¿no? Que la gente los conozca, como yo, que no sabía de esto, y es una maravilla. Yo, de verdad, me quedo muy gratamente impresionado. Te agradezco mucho, doctora, muchas gracias por este espacio y te cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos sintonizaron por las diferentes redes. Recuerden que estamos en YouTube, en Facebook y también en las diferentes plataformas de podcast. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana con otro tema de ciencia, pero obviamente de actualidad. Muchas gracias. Nos vemos la próxima.